Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Moncayo, soy Jonathan Badán y hoy, día 1 de abril de 2014, tengo el placer y el honor de dar comienzo a Literatura en Onda. Literatura en Onda es un programa, como bien indica su nombre, en el que hablaremos de literatura, leeremos literatura y oiremos literatura. Trataremos este arte desde distintos enfoques, para distintos públicos y siempre de la mano de los colaboradores más experimentados y comprometidos con la literatura. Para ello, cada colaborador tendrá una sección dentro del programa donde nos ilustrará con su sabiduría. Unos colaborarán con Literatura en Onda semanalmente, otros lo harán quincenalmente, pero todos lo harán con la esperanza y el afán de hacer llegar un poquito de este maravilloso mundo de la literatura hasta usted. En líneas generales podemos decir que en Literatura en Onda encontraremos las novedades más recientes que haya en el mercado literario, una sección de literatura infantil, otra de crítica personal, una de literatura contemporánea, otra más académica y también escucharemos obras concretas mediante la selección de audiolibros. Para estrenar el programa de hoy tendremos la sección de librerías, la de literatura infantil, la de crítica personal, la de literatura contemporánea y en la sección de audiolibros escucharemos un cuento de Edgar Allan Poe del cual hablaremos más adelante. Bien, para empezar nuestra sección de novedades literarias, la cual está a cargo de las distintas librerías de la ciudad de Borja, hoy tenemos con nosotros a Josefa Sancho, en representación de la librería Sancho de Borja, a quien saludamos y damos la bienvenida. Josefa nos hablará, como hemos dicho, de las novedades recibidas, así como de los bestsellers y, si quiere, de algún libro que le resulte especialmente peculiar y que haya recibido por casualidad o no en su librería. Bien, buenas tardes, Josefa, bienvenida a Literatura en Onda. Buenas tardes. Bien, dicho esto, si quieres vamos al grano y, por ser la primera vez y conocernos un poco, ¿qué nos podemos encontrar en la librería? Bueno, pues un poco de todo, novela principalmente, libros de ensayo, poesía, luego también mucho libro infantil, juvenil, no sé, un poco de todo. De acuerdo, o sea, es una librería variada, sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? En ese sentido, podemos encontrar de todo. Y aceptas peticiones también, ¿no? O sea, tú, si la gente te pide encargos de todo tipo. Encargos, pueden acudir a ti y encontrarás el libro que desean. De acuerdo. Bien, y dentro del abanico que nos podemos encontrar, dentro de las novedades, en general, ¿cuáles están siendo las más vendidas actualmente? Pues acaban de salir este mes pasado El paciente, de Juan Gómez Jurado, El regreso a tu piel, la nueva novela de Luz Gabas, la que publicó Palmeras en la nieve, El juego de Ripper, de Isabel Allende. Ajá. Y bueno, entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Y hay alguno que esté causando verdadero furor? Pues ahora no es un momento especial, después de que se pasaron las novedades de Millennium, de El tiempo entre costuras, Las sombras de Grey, Crepúsculo, parece que hay un parón de bestsellers. Sí, la verdad es que esos fueron realmente aclamados, ¿no? En general, gracias a las películas, a las series en televisión, tuvieron mucho tirón. Yo las películas, la verdad es que las he visto todas, los libros no... Pues te animo a que compres los libros. Sí, la verdad es que estoy en ello, estoy realmente interesado. Y bueno, ¿algún libro reseñable que nos hayas traído para hoy? Pues un libro que lo primero que me llamó la atención fue el título, cuando abrí la caja, que se llama La gente feliz lee y toma café, de una francesa que se llama Agnès Martin-Laurent, y es una novela intimista. De acuerdo. Un libro que, a pesar del título, es una historia difícil. Sí. Y, no sé, es una chica que pierde a su marido y a su hija en un accidente de tráfico y se encierra un año en su casa sin querer saber nada de nadie, hasta que decide tomar las riendas de su vida
y se marcha afuera, a Irlanda, a un pueblo pesquero pequeño, y ahí conoce a una persona y entonces empiezan a desencadenar sus sentimientos, ¿no? Ajá. Y entonces, claro, el problema es qué hacer con esos sentimientos, ¿no? ¿Qué hacer con esos sentimientos, con los que lleva arrastrando, con ¿no? Los que lleva arrastrando y con los nuevos. Se les presenta... Y es, no sé, se lee de un tirón y la verdad es que es un libro bonito. Uh-huh. ¿Y querrías leernos algún fragmentito de algo que te haya gustado concretamente? Al principio del libro hay una frase de Sigmund Freud, de su libro Dolor y Melancolía, que dice: contamos con que será superado tras un cierto lapso de tiempo y consideramos que sería inoportuno e incluso perjudicial perturbarlo. Que sería un poco lo que encierra el conjunto de la novela. Sí, ese dejar que sucedan las cosas que por sí solas llegarán a algún término muy bonito. Pues sin más, muy bien, con estas novedades y con La gente feliz lee y toma café, me habías dicho... Agnes Martin Logan. Agnes Martin Logan. Sí. Luan. Pues queda todo apuntado para ir conociendo lo que se cuece en el mercado literario y te damos las gracias, Josefa. Encantada. Por colaborar desde la librería Sancho con Literatura en Onda. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima vez. Hasta que queráis. La siguiente sección está dedicada a los peques de la casa, aunque también es verdad que para los más mayores puede ser de alguna forma esencial. La sección trata sobre literatura infantil y a cargo tenemos a Susana Oliver. Ella es maestra de educación infantil y estará con nosotros semanalmente hablándonos sobre estos aspectos de la literatura tan importantes en el desarrollo de nuestros pequeños y fundamental a la hora de introducirlos en la lectura. Así que papás y mamás, muy atentos a la sección. Bien, pues aquí la tenemos, ella es Susana Oliver, como hemos dicho. Buenas tardes, bienvenida a Literatura en Onda y muchas gracias por participar. Buenas tardes, Jonathan, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, fenomenal. Pues, ¿quieres presentarnos tu sección? ¿Quieres hablarnos un poquito de ella? Sí. Bueno, os cuento un poquito. La idea de esta sección de literatura infantil es acercar a los niños, a los papás, a los cuentos de las edades de 3 a 6 años. Durante los distintos programas iremos viendo distintas temáticas que se pueden trabajar con la literatura, novedades, distintos formatos de cuento, con el fin de acercar y motivar a los niños en el arte de la lectura. Uh-huh. El tipo de cuento que se presenta hoy va a ser el álbum ilustrado. Este tipo de cuento es muy importante en estas edades y se ve la imagen y el texto se van a complementar a la perfección. La imagen va a ser fundamental, puesto que va a captar la atención de los más pequeños, apostando por una ilustración llamativa. Y bueno, pues dentro de la literatura infantil está teniendo bastante éxito ese tipo de cuentos. Vale. ¿Y algo más concreto acerca de los niños a los cuales está dirigido? ¿Trabajas con ellos estos cuentos en tu ámbito profesional? Sí, fundamentalmente está dirigido desde los 3 a los 6 años, pero bueno, es un tipo de literatura que puede abarcar edades primarias también. No hay límite de edad, ¿no?, para disfrutar de uno de estos cuentos. No, porque las imágenes nos dicen mucho, captan mucho la atención a los niños y el texto pues también es maravilloso. Se juega mucho con las palabras, se hacen rimas, se apuesta por un texto sencillo y a la vez complejo, o sea que se puede combinar. Y es verdad también pues eso, que las imágenes son espectaculares en sí mismas, ¿no? Sí, la imagen son es fundamental. Obras de arte completamente. Bien. Sí. ¿Y qué me puedes decir acerca de las obras? ¿Nos has traído alguna en particular? Pues sí, hoy he pensado que sería interesante abarcar pues una cosa que es muy importante en el desarrollo del niño, como es el contar con el otro, el compañerismo, la amistad, la cooperación, muy bien, convivencia. Sí. Bueno. ¿Y con qué obra vamos a tratar este tema?
Pues he pensado en un cuento que es precioso y que transmite una generosidad todo el cuento. Se llama La cebra Camila. La cebra Camila, muy bonito. Sí, muy bonito el nombre. Sí. ¿Y qué nos puedes contar de ella? ¿Qué nos dices? Bueno, pues es una cebra inocente, pequeña y grande a la vez. Está acostumbrada al calor de su madre, a que la protejan, pero vemos durante el cuento cómo surgen sentimientos enfrentados y cómo la cebra, a la vez que pequeña y dependiente de su madre, se va haciendo mayor. Se ven muchísimos sentimientos en el cuento. Y se ve, por supuesto, el encuentro con los otros y cómo la ayudan a crecer también. Muy bien. ¿Tienes algún fragmento que quieras leernos para ir haciéndonos un poco de la idea? Pues sí, si quieres empiezo leyendo un poquito. Eso es, un poquito la introducción o un poco el desarrollo del cuento para hacernos, eso es, la idea y ver cómo trata este tema la cebra Camila. Muy bien, pues allá vamos. Dice así: allá donde se acaba el mundo, en el país donde da la vuelta al viento, vivía una pequeña cebra llamada Camila. Como en aquel lugar el viento era tan travieso, Camila tenía que andar con mucho cuidado para no perder su vestimenta. Su madre le decía siempre que no saliera de casa sin calzones ni tirantes. Pero Camila cada día era más grande y los tirantes y los calzones ya empezaban a molestarle. Camila soñaba con acostarse en la hierba, sin aquellas prendas ajustadas. También soñaba que el viento la llevaba rodando por los campos. Un día, Camila salió de casa, sin atender los consejos de su madre. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que por arte de los malos vientos dejó de ser una cebra listada y se convirtió en algo parecido a una mula blanca, con camiseta de rayas. Al verse así, blanca y desarrapada, Camila se echó a llorar. Pues muy bien, muy bonito, muy sugerente el cuento, la verdad es que empieza muy bien y lo dejaremos ahí para que no desvelar tampoco el resto del cuento y que cada uno, si quiere, lo busque y lo lea, que es maravilloso, la verdad, tanto las ilustraciones que nos lo has traído aquí como el cuento en sí mismo, la verdad es que es muy bonito. Pues sí, es precioso. ¿Y quieres hablar de alguna otra obra? Pues sí, hay varios cuentos interesantes también sobre esta temática que estamos hablando, pues de la relación con los demás, de la importancia de, bueno, como se viene sabido, pues la etapa de 3 a 6 años es bastante compleja y el desarrollo social cambia. No es lo mismo el desarrollo social de un niño de 3 años, que está en una etapa egocéntrica, que un niño de 5 años, que sus relaciones sociales pues se amplían y se convive un poquito mejor. Entonces, bueno, hay varios cuentos que trabajan sobre el compañerismo, la amistad. Tengo un par de títulos. Pues si nos puedes dar o nos los quieres dar, ¿sí? Pues mira, uno de ellos se titula Ser amigos. Es un cuento muy sencillo, también es un álbum ilustrado, con unas imágenes preciosas donde nos explica de manera muy sencilla qué es la amistad. Vale. El valor de la amistad en unas imágenes y texto muy adecuado, destacando aspectos como la confianza, comprensión o respeto. Pues la verdad es que tiene muy buena pinta. Ser amigos. El autor lo tenemos. Tenemos la editorial Calandraca. La editorial Calandraca, que está bastante especializada, ¿no?, en estos cuentos. Sí. Es una editorial que lleva tiempo trabajando en la literatura infantil y bueno, pues sus álbumes ilustrados destacan bastante. Vale, o sea que si queremos buscar algo relacionado con el álbum ilustrado, cuentos infantiles, temática que tratar con los niños, siempre podemos acudir a esta editorial Calandraca, que es recomendable, ¿no?, en ese sentido. Sí, además tiene en su página web, lo explica muy bien y te pone primeros lectores, pues está muy, muy bien explicado y te sugiere todo tipo de cuentos. Muy bien. ¿Y algún otro? Pues sí, tenemos otro cuento. Este libro, además, lo tenéis en la biblioteca, estos dos que os voy a decir, en la biblioteca pública de aquí de Borja, que hace un cocodrilo por la noche. Trata de la historia de un cocodrilo tímido y solitario que intenta hacer amigos.
es complejo porque él es tímido y le cuesta dar ese paso. Es un cocodrilo, la verdad es que los cocodrilos son animales que pueden resultar, son miedosos. Más bien de poco amigos, no por otra cosa, pero vamos, en este caso busca amigos, ¿no? Exacto. Tiene la suerte de encontrar a una niña y se hacen muy amigos, viven una historia de amistad muy bonita. Pues se destaca, además del valor de la amistad, como el cocodrilo necesita también una parte de soledad. Sentir también esa individualidad, que también en parte somos cada uno, ¿no? Exacto. Podemos formar parte de un grupo de amigos, pero también respetarnos a nosotros mismos. Muy bien. Me gusta mucho ese título. ¿Qué hace un cocodrilo por la noche? ¿Qué hace un cocodrilo por la noche? Muy bien. Y luego otro cuento también muy bonito y que les encanta a los niños porque también juega con las palabras, con las rimas, es acumulativo, salen animales, que siempre es muy atrayente para ellos. Es El pequeño conejo blanco, que también lo tenéis en la biblioteca. Muy bien, pues iremos a buscarlo. Muy bien, es un pequeño conejo que sale a buscar coles a la huerta, pero cuando vuelve a casa tiene la mala suerte de encontrar la puerta cerrada y encima encontrar un habitante en su casa. Es el caso de la cabra cabreja. Cabra cabreja. Sí, tiene un poco de mal humor. La verdad es que sí, no suena más bien cabreada, sí, es verdad. Sí. No le deja entrar. No le deja entrar en su casa, el pobre conejo. Y el pobre conejo anda desesperado buscando ayuda. Pobrecillo, que no encuentra la ayuda adecuada. No hay manera, nadie le quiere ayudar para recuperar su casa, poder hacerse sus coles en... Nada, pobrecillo. Además, con lo bueno que es él. Y se va encontrando animales que destacan por ser fuertes, aparentemente, y valientes, pero todos parece que tienen miedo a la cabra. El pobre ya anda la verdad es que no les faltan razón, pero vamos. No, el pobre anda triste y ya un poco cabizbajo. Pero se encuentra con un pequeño animal que aparentemente no parece que vaya a ayudarle. Y el animal, que es la hormiga, le pregunta qué le pasa. Entonces el pequeño conejo blanco le explica la situación. La hormiga se arma de valor y decide ayudar al conejo blanco. Y aquí se ve pues eso. Ese apoyo, ¿no? Ese compañerismo entre animales de todo tipo, que nada tiene que ver que sea de una forma o de otra, la apariencia no tiene nada que ver con la voluntad y ese compañerismo, como hemos dicho, y le ayuda, ¿no? Le ayuda al conejo a entrar otra vez en su casa, le acaba ayudando a la cabra de alguna manera. Echan a la cabra con una estrategia muy interesante que no os la voy a desvelar. No, hasta ahí no, ¿eh? No desvelemos el quid de la cuestión. Y acaban todos comiendo coles. Fenomenal, todos juntos en casa del conejo comiendo las coles del huerto del conejo. Muy bien, muy bonito. Bien. Le echaremos un vistazo también a el pequeño conejo, ese cuento. Pequeño conejo blanco. Sobre la amistad, pequeño conejo blanco, sí. Pues aquí hemos terminado, ¿no? Con tu sección de literatura infantil. Te damos muchas gracias, Susana Oliver, como hemos dicho, por participar aquí en Literatura en Onda, y te esperamos la semana que viene. Muchas gracias a ti y a todos. Hasta luego. Un saludo. Con nosotros tenemos a esta amante de la literatura que nos dará semanalmente su punto de vista acerca de las obras que ha leído y que más le han gustado por los diferentes motivos. Ella es Rebeca Aznar y su sección la llamaremos Punto de Vista. Así que aquí la tenemos. Ella es Rebeca Aznar, como he dicho, buenas tardes y bienvenida a Literatura en Onda. Hola, buenas tardes, Jonathan. Muy bien, que gracias por participar, por colaborar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Y si quieres, me nos cuentas un poco qué has traído para hoy. Pues mira, hoy te traigo una novelita que leí hace un montón de años y curiosamente esta semana pues me ha apetecido volver a releerla. La autora se llama Mairata Guisedo, es española, aunque su nombre indique algo diferente. Y escribió esta obra en 1993 que lleva por título Chico no sabe qué es perro.
Bien, Chico no sabe qué es perro, de Mairata Owisedo, que le hemos buscado. Ella es zaragozana de nacimiento y escribe esta novela, Chico no sabe qué es perro. ¿De qué va? ¿Qué nos cuenta en esta novela? Pues nos relata desde su propio punto de vista y de una forma muy entrañable el vínculo afectivo que establece ella con su perro. Con su perro que es Chico, ¿no? Chico. Se llama Chico el perro, no es que sea una duda de un chico, sino que el perro se llama Chico. El perro se llama Chico. Muy bien, yo tenía también esa duda. Y bien, hablamos de la relación de amor hacia los animales, ¿no? Que, como hemos comentado en su momento, es una relación muy especial, ¿no? Es que se establece porque es como una relación muy verdadera, muy, muy sincera, ¿no? Sí, muy auténtica y en la que no caben los claroscuros, ¿no? Los animales siempre te entregan su afecto sin condiciones, no esperan nada a cambio. En realidad, bueno, yo creo que cualquier persona que haya tenido un animal de compañía, una mascota, pues que se puede sentir totalmente identificada con estas páginas y de hecho yo, bueno, revivo la historia que pasé con mi gata durante 19 años, que ya no la tengo, pero bueno, la sigo recordando pues con mucha alegría y la sigo echando mucho de menos también. ¿Qué longeva fue tu gata? ¿Se llamaba? Sabrina. Sabrina, pues dedicamos también esta parte, ¿no? Este libro se lo dedicamos a Sabrina, ¿cómo no? Por supuesto, para Sabrina. Para Sabrina, este primer libro, este Chico no sabe qué es perro. ¿Y por qué te ha gustado? Concretamente así... Bueno, pues la forma de narrarlo es muy sencilla, muy, muy entrañable y, en fin... Sí, es ligerito de leer, sí, ¿no? Es fluido. Una novela muy finita y se lee muy fácilmente por capítulos muy cortitos y en cada uno de ellos pues nos describe un poco las distintas aventuras del día a día que pasa la autora con su perro. ¿Y es una novela para niños, para adultos, es indiferente? Bueno, yo creo que es tan asequible que en realidad la puede leer cualquier persona que le apetezca. Uh-huh. Sí, muy bien. Pues como reseña especial, algo que te resulte realmente curioso de la novela, ¿qué me podrías decir? Pues yo he anotado una frase que me encanta de la novela, entre otras que también son muy, muy chulas, en la que la autora dice: hemos llegado a un punto en que Chico cree ser mi sobrino y yo cada día me siento más convencida de ser su tía. Pues sí, la verdad es que sí que es curiosa. Y la verdad es que es algo que resume un poco la idea del libro y que es el sentimiento, ¿no?, en general que puede tener muchas personas respecto a sus mascotas o los animales. Y muy bien, ¿nos has traído algún otro título? Sí, la segunda novela que tengo preparada para hoy es El cuerpo humano, de Paolo Giordano, publicada en el 2013. Este autor ha sido aclamado por su primera novela, La soledad de los números primos, galardonada en el 2008 con numerosos premios, entre ellos el Strega, el más importante de la literatura italiana. Bien, estamos hablando de la literatura italiana porque el autor Paolo Giordano es italiano, ¿no? Es italiano, sí, bien. Sí. Y la otra novela que has dicho, La soledad de los números primos, uh-huh. que no existe. Su primera novela. Su primera novela que se ha llevado también a la pantalla, a la gran pantalla, pero no hemos visto, ¿no? No, la película no la he llegado a ver. Vale, bueno, la veremos algún día. La veremos, seguro que sí. ¿Y de qué va este primer título suyo? Bueno, el segundo, El cuerpo humano. Bueno, pues nos cuenta la experiencia de un grupo de soldados italianos destinados en una misión especial en mitad del desierto de Afganistán. Allí estos chicos viven bajo la amenaza latente e invisible del enemigo y es en esta situación límite en la que se ven sometidos o enfrentados a sus propios demonios, en definitiva a su propia fragilidad humana. Ahí se ponen de manifiesto sentimientos como el miedo, la culpa, la desnudez del propio cuerpo, la forma física como prácticamente una obsesión, el sexo, etcétera. Sí, o sea, refleja el drama de la guerra, el drama humano, la parte más humana de ese conflicto y que los propios personajes no reflejan en la obra. Eso es. Muy bien. ¿Y me puedes decir por qué te ha gustado?
Bueno, pues me ha parecido una novela muy potente, escrita en un tono ágil, intenso, muy verosímil, y de hecho pues el autor utiliza como tema recurrente la brutalidad de la guerra para ahondar en las debilidades humanas. De hecho, pues el conflicto bélico sirve en realidad de telón de fondo, porque lo que se cuenta ahí es la historia personal o el drama personal de cada chaval, ¿no? Ahondando en los sentimientos más profundos internos, ¿no?, de cada uno. Claro. Muy bien. ¿Y tienes guardada alguna reseña, algo que nos quieras leer? Sí, he anotado una frasecita que os leo ahora mismo. Adelante. Entre ellos existe una libertad completa, casi obscena. Para todos, el cuerpo de los demás no resulta menos familiar que el propio, incluso para la única mujer del grupo que ofrece despreocupadamente un costado desnudo. Vaya intensidad de cita, la verdad, si todo el libro es así, hay que agarrarse, ¿no? Es muy intenso y muy recomendable. Animaos y leedlo, que os va a gustar. Bueno, pues nada, hasta aquí la sección de hoy, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Punto de vista de hoy. Rebeca, muchas gracias por participar en Literatura en Onda, como hemos dicho. Gracias a ti y nos vemos la semana próxima. Y para la semana próxima, ya que lo mencionas, ¿tienes algo preparado? ¿Nos puedes adelantar algo? Pues la semana próxima cambiamos totalmente de tercio. La cosa va a ir de princesas. Princesas de ayer, princesas de hoy. Princesas, la verdad es que suena muy, muy pomposo, muy a chicle. ¿Nos puedes afinar un poco lo que es el Bueno, tema? Pues vamos a comenzar con una novela que ya tiene unos años, La princesa prometida, de William Goldman. Ajá. Y la segunda novelita que he seleccionado es El cuaderno de Maya, de Isabel Allende. Muy bien, pues ahí dejamos esos dos títulos, La princesa prometida y El cuaderno de Maya, para la semana que viene, que pues aquí nos veremos, ¿no? En Literatura en Onda, en Radio Moncayo. Aquí nos vemos. Venga, un saludo, hasta luego. Hasta luego. En la siguiente sección trataremos la narrativa contemporánea. A cargo tenemos a una colaboradora docta en estos temas, aunque solo sea ya por experiencia. Ella es, entre otras muchas cosas, antropóloga, por lo que nos dará una visión bastante académica de las diferentes temáticas que trataremos dentro de esta subsección. Ella es Ana Quintana, que aunque cántabra de nacimiento es aragonesa de corazón. Y aquí la tenemos con nosotros en los estudios de Radio Moncayo. Ana Quintana, buenas tardes. Muchas gracias por participar con nosotros y bienvenida a Literatura en Onda. Buenas tardes, Jonathan. Ana hace el esfuerzo de desplazarse desde Zaragoza hasta los mismos estudios de Radio Moncayo, lo cual agradecemos enormemente. Lo hace para implicarse totalmente en su sección, por lo que estará con nosotros quincenalmente, es decir, a semanas alternas, exponiéndonos, como hemos dicho, aspectos, obras, autores y entresijos de la literatura contemporánea. Ana, ¿cuál es ese tema con el que vamos a abrir tu sección? Pues bueno, Jonathan, te habrás dado cuenta de que últimamente la narrativa japonesa está inundando nuestras librerías y bibliotecas. Entonces yo os propongo que en el programa de hoy abordemos el tema de la literatura japonesa contemporánea. Muy bien, de acuerdo. ¿Y de qué manera hablaremos de la narrativa japonesa contemporánea? Pues como muchos de los lectores actuales de narrativa japonesa han comenzado a leer a través de Haruki Murakami a otros autores japoneses, se me ha ocurrido que la manera de hacer el recorrido podía ser a través de él. De acuerdo. Y ¿nos puedes hablar un poquito de Haruki Murakami? Pues para quien no conozca a Haruki Murakami, es un escritor kioteño que ya ha sonado varias veces como favorito para el Nobel de Literatura. Es un fenómeno de masas, cuenta con muchísimos fans a lo largo de todo el mundo y sus libros han sido traducidos a más de 40 idiomas. Incluso Tokyo Blues, una de sus obras más laureadas, ha sido llevada a la gran pantalla. Y es curioso el éxito de Murakami porque dentro de la narrativa hace algo bastante inusual para un bestseller, que es tramas surrealistas y finales ambiguos e inconclusos. Entonces, por eso, yo quería intentar desgranar hoy un poco las claves de su éxito y a través de él acercarnos a la narrativa contemporánea japonesa, sus características y sus autores más relevantes. Muy bien, de acuerdo. Entonces empezamos por Haruki Murakami y pues sus características. Para empezar,
En Murakami encontramos un constante juego de referencias orientales y occidentales, algo que para el lector occidental produce un equilibrio muy cómodo entre lo que desconoce y le resulta exótico y lo que conoce y le ayuda a visualizar el relato. De acuerdo. ¿Nos podrías dar alguna referencia al respecto de esto que estás diciendo sobre lo exótico y lo cercano? Os voy a leer un trocito de El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, que dice: Bob Dylan había empezado a cantar like a Rolling Stone, así que dejé de pensar en la revolución y empecé a silbar al ritmo de la música. Todos nos íbamos haciendo viejos. Era algo tan innegable como la lluvia. De acuerdo, sí que la verdad es que relata esa conexión entre lo oriental y lo occidental, ¿no? Entre Bob Dylan y esa imagen de la lluvia, ¿no? Sí, además en Murakami vamos a encontrar muchas referencias a comida japonesa, a lugares, a tradiciones, pero luego él es un apasionado de la música occidental, del jazz en concreto, y vamos a encontrar un montón de referentes musicales y literarios occidentales. Ajá. Además, siguiendo con este hilo de cuestiones de Japón a las que nos acerca Murakami, a menudo en sus obras nos propone una visión de la sociedad japonesa muy concreta, en la que nos introduce a cuestiones que ya de por sí nos causan curiosidad, como puede ser el suicidio y su persistencia en el imaginario cultural japonés, o el sentir de una población azotada por cuestiones como un atentado en el metro de Tokio o el terremoto que en 1995 arrasó la ciudad de Kobe. Ajá. Y además de referencias a Japón, ¿qué más encontramos en Murakami? Pues nos vamos a encontrar, Jonathan, una narrativa del conflicto personal y del cambio vital, que muchas veces el autor personifica en la figura de protagonistas que están en pleno tránsito hacia la madurez. Entonces, si te parece, tengo otro fragmento. Estupendo, sí, léenoslo. Este es del libro 1Q84, que es una trilogía, y dice: ¿qué significa ser libre? ¿Significaría que, aunque uno escape de la jaula, se encontrará inevitablemente en otra diferente y mayor? Bonita cita, la verdad es que encontramos que esto es una narrativa que trasciende fronteras en lo que respecta a que conecta al lector a través de los sentimientos universales. Bien. ¿Y alguna otra característica así sobre Murakami que los lectores les pueda atraer? Pues si algo caracteriza la obra de Murakami es la difusa frontera entre el mundo onírico y mágico y la realidad, en la que el lector se ve atrapado en un relato que a menudo le desconcierta, cuya trama es imprevisible. Y es que Murakami no nos suele explicar estas rupturas y transiciones entre la fantasía y la realidad. Por ejemplo, aparecen dos lunas, hay una lluvia de pescado, los personajes están sumidos en sueños prolongados, o hay animales parlantes que no están justificados por el autor. ¿Y tendrías algún fragmento que pudieras leernos al respecto de esta característica que nos has hablado, del mundo onírico, el mundo mágico? Pues os he traído un fragmento de la crónica del pájaro que da cuerda al mundo, que dice así: después de quedarse profundamente dormido, el niño tuvo un sueño muy claro. Él sabía que era un sueño y eso lo tranquilizó un poco, pero saber que aquello era un sueño significaba que aquello no era un sueño. Aquello sin duda ocurrió de verdad. Yo no puedo distinguir la diferencia. Pues sí, Ana, la verdad es que este fragmento es muy claro al respecto de la característica que acabamos de hablar sobre el mundo onírico y mágico en Murakami, y esto me lleva a preguntarte si es una característica que se puede extender al resto de la literatura japonesa contemporánea. Pues sí, Jonathan, es muy frecuente en la literatura japonesa que exista estas irrupciones del mundo sobrenatural en la realidad. Y quizá podemos encontrar una explicación a esta tendencia en la cosmovisión y la vida espiritual japonesa, en la que conviven de manera respetuosa y en un proceso acumulativo diferentes concepciones de lo mágico. Esto se traduce en una mayor apertura que en Occidente a aceptar lo errático de la sucesión de los acontecimientos de la vida, o una fenomenología mágica en la que lo importante no es la causa, sino el efecto que produce sobre la realidad. De acuerdo. Y al respecto, hasta ahora hemos hablado de Murakami como enlace con la literatura japonesa contemporánea. Y en sí misma, ¿qué me puedes decir sobre la narrativa japonesa? Pues la narrativa japonesa se ha definido a menudo como una literatura delicada y contenida, en concordancia con la imagen que los occidentales tenemos de la sociedad nipona. Pero si bien es cierta que esta tendencia a la mesura y la armonía es así, no debemos olvidar las obras de autores como Kobo Abe, Tsusui o Ryu Murakami, al que se le llama el otro Murakami, con una presencia en sus tramas de lo inmoral, lo violento y lo cruel,
pero desde una prosa que reprime los excesos de expresividad. La cuestión que me viene ahora a la cabeza es que dentro de este mundo globalizado en el que vivimos, la globalización, ¿cómo o de qué manera se mantiene la cultura milenaria o se sigue manteniendo la cultura milenaria nipona dentro de su literatura? Pues aunque el efecto de la mundialización es evidente en la construcción de las tramas, la tradición literaria japonesa repercute, como es obvio, directamente sobre los escritores contemporáneos. Hay que tener en cuenta que la literatura contemporánea japonesa nace relativamente hace nada en un contexto como es la Revolución Meiji en 1868, que rompe totalmente con las instituciones tradicionales japonesas como el shogunato o el feudalismo, y que esto ha producido un cambio cultural muy atropellado que se ha plasmado en la tradición contemporánea de la literatura japonesa, tanto en la vida de sus autores como en sus obras. Y ahora que hablas de autores, ¿nos podrías hablar de alguno de ellos? Pues podemos hablar en un primer momento de los padres de la literatura japonesa, que se considera el inicio de la literatura japonesa a principios del siglo XX. Podemos hablar entonces de Soseki, de Moriogai o de Akutagawa, que eran escritores que estuvieron viviendo parte de su formación fuera de Japón y entonces tienen ese balanceo entre lo occidental y lo oriental en su prosa. Podríamos hablar de una segunda generación muy relacionada con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con escritores que viven muy profundamente este conflicto entre Oriente y Occidente. Recordemos que Japón ha sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos autores como Edogawa Rampo o Mishima, que además era un activista político que pertenecía a un grupo paramilitar y que acabó realizándose un seppuku público reivindicando la restauración de las instituciones tradicionales japonesas. De esta misma época podemos hablar también de Kawabata, primer premio Nobel de literatura japonés. Un poco más adelante en el tiempo hablamos también de las vanguardias literarias que llegaron a Japón con autores como Kenzaburo Oe, segundo premio Nobel de literatura japonesa, Kobo Abe o Tsutsui. Y dentro de la literatura contemporánea actual, autores que han traspasado las fronteras de Japón y que son actualmente bestsellers en las librerías de medio mundo, como el que ya hemos hablado de él, Haruki Murakami, el otro Murakami, Ryu Murakami, o autoras como Banana Yoshimoto o Yoko Ogawa. Muy bien, pues ahí tomamos apuntes de los diferentes autores y también queríamos saber un poquito, pues eso, o que nos dieras unas nociones para empezar a conocer este mundo, ¿no? Si nos podías sugerir algunos libros por los cuales poder empezar. Pues os he traído 3 recomendaciones y vamos a empezar, yo creo que es obligado por una novela de Murakami, después de tanto hablar de él. De acuerdo. Y voy a recomendaros Kafka en la orilla, porque es una novela en la que vamos a encontrar muchas de las cosas de las que hemos hablado hoy sobre la literatura de Murakami. Como puede ser, por ejemplo, estas interrupciones del mundo sobrenatural en la realidad, espontáneas y sin justificación. Ajá. O como puede ser una característica muy común de las obras de Murakami, que es la alternancia de 2 historias que en algún punto de la trama confluyen. Uh-huh. Y tiene, para mí lo más especial de Kafka en la orilla es que tiene 2 protagonistas totalmente fantásticos, que son Kafka Tamura y Nakata, que yo creo que pueden enamorar a cualquiera. Muy bien, pues apuntamos ese título, Kafka en la orilla, de Murakami. ¿Y algún otro texto que nos quieras recomendar? Os voy a recomendar también la recopilación de cuentos que ha hecho Eterna Cadencia, la editorial Eterna Cadencia, de Kobo Abe, que lleva por nombre Los cuentos siniestros. Entonces recoge 7 cuentos del autor y a mí el que más gracia me hace, por ejemplo, es el grupo de petición anticanibalista. De acuerdo, pues sí, la verdad es que suena bastante gracioso. Y por último, yo creo que también es de obligado cumplimiento recomendar a la lectura de una novela corta del el premio Nobel de literatura japonés, de Yasunari Kawabata. Uh-huh. En este caso voy a recomendar La casa de las bellas durmientes, que fue además el libro que inspiró a Gabriel García Márquez para escribir Memorias de mis putas tristes, y nos cuenta la historia de una casa de citas a la que acuden ancianos a revivir recuerdos de juventud mientras comparten cama con jóvenes dormidas. De acuerdo, entonces este último libro que hemos hablado, La casa de las bellas durmientes, encontraremos esos símiles con el de Memoria de mis putas tristes de Gabriel García Márquez, de Kawabata. Muy bien.
Y así nos hacemos una idea aproximada de esta cultura literaria llena de contrastes que resultan tan atractivos. Ana, muchas gracias por acercarnos la literatura japonesa contemporánea, ha sido muy ilustrativo y claro. Te esperamos dentro de un par de semanas con el siguiente tema. ¿Que podrías adelantarnos algo? Pues la próxima vez que nos oigamos hablaremos de ciencia ficción feminista. Muy sugerente, la verdad. Muy bien, ciencia ficción feminista, así que lo dejamos ahí como incógnita. El que quiera adentrarse en ese mundo literario de la ciencia ficción feminista, como hemos dicho, pues tendrá que estar aquí y escucharte dentro de un par de semanitas. Pues como te he dicho, muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta pronto, Jonathan. A continuación escucharemos en la sección de audiolibros el cuento de La Máscara de la Muerte Roja. Su autor, Edgar Allan Poe, nacido en Estados Unidos, en Boston concretamente, el 19 de enero de 1809, fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico. Generalmente reconocido como uno de los maestros universales de relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco, contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él lamentables consecuencias. Por motivos económicos, pronto dirigió sus esfuerzos a la prosa, escribiendo relatos y crítica literaria para algunos periódicos de la época. Llegó a adquirir cierta notoriedad por su estilo cáustico y elegante. Debido a su trabajo vivió en varias ciudades, Baltimore, Filadelfia y Nueva York, y en Baltimore contrajo matrimonio con su prima Virginia Clem, que contaba a la sazón de 13 años. En enero de 1845 publicó un poema que le haría célebre, El Cuervo. Su mujer murió de tuberculosis 2 años más tarde. El gran sueño del escritor, editar su propio periódico, nunca se cumplió. Murió el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore, cuando contaba apenas con 40 años de edad. La causa exacta de la muerte nunca fue aclarada. Se atribuyó al alcohol, a congestión cerebral, cólera, drogas, fallo cardíaco, rabia, suicidio, tuberculosis y otras causas. Como movimiento lo podemos encuadrar a lo que se llamó el romanticismo oscuro, y no en vano se le consideraba dentro del grupo de los escritores o poetas malditos por su temática extrema en pasiones y angustias. Su trabajo ha sido asimilado por la cultura popular a través de la literatura, la música, tanto moderna como clásica, el cine, por ejemplo, las muchas adaptaciones de sus relatos realizadas por el director estadounidense Roger Corman, o reminiscencias suyas en directores como Tim Burton, el cómic, la pintura, como en obras de Gustav Dorf, y la televisión con cientos de adaptaciones como las españolas para la serie Historias para no dormir de Ibáñez Serrador. En una de sus cartas dejó escrito: mi vida ha sido capricho, impulso, pasión, anhelo de la soledad, mofa de las cosas de este mundo, un honesto deseo de futuro. Y con esta cita pasamos a oír uno de sus cuentos, tenebroso como suelen ser, el conocido como La Máscara de la Muerte Roja. La Máscara de la Muerte Roja. La Muerte Roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora.
Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 robustos y desaprensivos amigos de entre los caballeros y damas de su corte y se retiró con ellos al seguro entierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta, entretanto, era una locura afligirse o meditar. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja. Al cumplirse el 5º o 6º mes de su reclusión y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe Próspero ofreció a sus 1000 amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitidme que antes os describa los salones donde se celebraba. Eran 7, una serie imperial de estancias. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de las galerías. Pero aquí se trataba de algo muy distinto, como cabía esperar del amor del príncipe por lo extraño. Las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 yardas había un brusco recodo y en cada una nacía un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Si, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, vívidamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era enteramente verde, y lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja, la quinta con blanco, la sexta con violeta. El 7º aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara, el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un profundo color de sangre. A pesar de la profusión de ornamentos de oro que aparecían aquí y allá o colgaban de los techos, en aquellas 7 estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías o arañas, pero en los corredores paralelos a la galería y opuestos a cada ventana, se alzaban pesados trípodes que sostenían un ígneo brasero, cuyos rayos proyectábanse a través de los cristales teñidos e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esa forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego que a través de los cristales de color de sangre se derramaba sobre las sombrías colgaduras, producía un efecto terriblemente siniestro y daba una coloración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella que pocos eran lo bastante audaces para poner allí los pies. En este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono, y
cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música. Mas su tono y su énfasis eran tales que, a cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones. Durante un momento, en aquella alegre sociedad reinaba el desconcierto, y mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían, y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a una confusa meditación o a un ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, livianas risas nacían en la asamblea. Los músicos se miraban entre sí, como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Mas, al cabo de 60 minutos, que abarcan 3.600 segundos del tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora y otra vez nacían el desconcierto, el temblor y la meditación. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares. Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y sus efectos. Desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes. Sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podrían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para tener la seguridad de que no lo estaba. Bueno, por razones de extensión del relato y porque nos acercamos inexorablemente a las 8, momento en que acabará Literatura en Onda, aplazamos el desenlace del cuento a la semana que viene. Así pues, lo dejamos aquí con esa descripción del castillo, de la fiesta, de los aposentos y del príncipe, a expensas de lo que les pueda pasar la semana que viene, el martes, aquí en Radio Moncayo, de 7 y 5 a 8, en Literatura en Onda. Ha sido verdaderamente un placer y espero sinceramente que les haya gustado el programa de hoy y que repitan la próxima semana, sabiendo que siempre serán bienvenidos en este pequeño espacio dedicado a la literatura. Por mi parte nada más, les mando un saludo y desear que estemos aquí juntos de nuevo alrededor de los libros la semana que viene. Hasta luego.